todos. Espero que estéis muy bien. Aquí en Barcelona hace un solazo de muerte, por eso estoy en la calle, porque no quiero acabar asada. Pero bueno, aún así se puede aguantar. Todavía podría ser peor. No vamos a más, no vaya a ser. Buenas por aquí a los primeros que vais llegando. Espero que os guste la entrevista de hoy. Estoy un poquillo resfriada, perdonadme si estornudo toso, pero ha florecido el resfriado también. Es primavera en mi nariz. No, no es el COVID, no, por suerte. Pero bueno, sí que me ha tocado. Antes de empezar a hablar con nuestro siguiente invitado, voy a hacer un poquito la presentación, que ya está por aquí, ya lo estoy viendo. Él se llama John Sullivan y bueno, ha hecho su ópera prima hace poquito, la ha publicado hace relativamente poco y bueno, nos conocimos, leí su obra, me gustó y consideré que bueno, que era interesante poder hablar de una novela erótica dentro del canal. Saludos desde España a Perú, saludos ahí donde estéis y bueno, le voy a dar paso, creo, entre otras cosas, que tengo tantas preguntas por hacerle y yo creo que más de una por aquí que ya está preparadilla para hacerle más preguntas. Hola Salva, aquí el personal ya va calentando motores. Vosotros preguntad, ya sabéis que esto es todo mal. Pili! Es que mi Pili, la Pili no falla. Tengo un montón de preguntas que a lo mejor habéis hecho, preguntas que bueno, que yo también tenía, sobre todo al leer el libro. Se está por ahí riendo, es que es mala como ella sola. Entonces, tengo todo preparado bueno, para empezar un poquillo y si queréis apretar más las mandíbulas, pues preparados estamos todos para apretarlas. Así que voy a invitarle, voy a ver si se deja invitar, le voy a enseñar la pierna como aquel que dice y vamos allá. Ahora está invitada. Bueno, pues mientras se puede sumar y no se puede sumar, ahora vemos por aquí una imagen curiosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te veo al Encantado revés, de te veo estar al aquí contigo. revés. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Te veo al revés, te veo así. Sí, bueno, espera un momento que tengo el teléfono así Vale, apaisado. vale. Ahora te veo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora, espérate porque con el soporte me veo regular. Ahora, por lo menos se me ve el careto. ¿Eh? Que por lo menos ahora se me ve el careto. Sí, sí. Pues contento por fin de esta entrevista. La verdad es que el tiempo que llevo hablando contigo ya había ganas. Y sobre todo porque sé que va a ser una entrevista de lo más divertida. Sí, sí. No, yo creo que más de uno por aquí, si quiere hablar, puede decirte perfectamente que aburridas no son. Pueden ser muchas cosas, pero aburridas todavía no han sido. No, 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 no. O sea que gracias a eso, gracias al cielo, por decirlo de manera, aburridas nunca han llegado a ser. Bueno, yo te he presentado muy brevemente. Soy un poquito de ruido de Ujú. fondo, no sé si es de... Sí, tenía aquí un pequeño ventilador, pero para el aire que está dando lo Ay, quito pobrecito niño. porque sí, porque es como no tenerlo y hacer ruido. Yo te entiendo perfectamente. Te entiendo. Muchas gracias. Pues saludos a todos los que os estáis uniendo. Yo suelo ser muy puntual, con lo que ahora el personal empieza a unirse y claro, todavía no hemos empezado con la entrevista, o sea que tranquilos, iros uniendo con calma. Yo voy saludando y de vez en cuando iremos saludando y tal. Si queréis hacer preguntas, machacad las preguntas. Si eso es lo que mola. Así que si tenéis Si una estamos para opción, eso. yo lo voy a hacer. O sea que de vosotros, pues, no me lo haría. Así que ya partiendo de ahí, pues bueno, te he hecho una breve presentación, pero bueno, para empezar, la primera pregunta es ¿quién es John Sullivan, no? Porque fue la primera pregunta que te hice. A ver, ¿cómo te puedes llamar John Sullivan con ese acento gaditano que tienes? Explícamelo. Bueno, pues tiene una explicación porque yo el seudónimo que había elegido en un origen era otro. Pero cuando me presenté a los primeros certámenes, pues lo puse un poco eh, como seudónimo para la plica, ¿no? Luego ya, o sea, era como el seudónimo del seudónimo para los certámenes. Y bueno, pues ocurrió que para mi sorpresa, pues los dos certámenes a los que me presenté los gané.
Entonces decidí quedarme ya con este seudónimo simplemente porque así aprovechaba el impulso de esos 2 certámenes que había ganado. Vale, vale, vale. Así que te has estado ocultando bajo ese nombre durante todo el tiempo. Se te oye bien, pero la imagen te va con un poco de retraso. O sea que chicos, no os preocupéis porque ya sabemos que los directos, no sé, que siempre pasa algo raro con los directos, así que mm, se le escucha, mientras se le escuche, sí, sí, no te quiero contar. Total, es toda una aventura. Pero bueno, eh, Sí. qué sensación se tiene cuando de repente John Sullivan resulta que a lo mejor es tu compañero de trabajo y dices, uy, vaya, si estoy leyendo su libro? Bueno, pues la verdad es que con mis compañeros y demás, la verdad es que me ha llevado una sorpresa porque esperaba otro tipo de impacto, ¿no? Y la verdad es que hay gente que, bueno, hay gente de todas las edades y sí ha habido, pues bueno, sorpresa, ¿no? En plan, oye, pues no sabía que eras escritor. Pero por lo demás, la verdad es que han tenido una acogida muy buena, incluso con la temática, que sí fue lo que más me sorprendió, porque todavía quedan muchos tabúes y muchas cosas por ahí. Y entonces, pues me ha sorprendido la buena acogida que ha tenido entre los compañeros de trabajo de decir, ah, vale, pues qué guay, eres tú. A veces somos nosotros más los que tenemos los complejos de cómo se lo tomarán los demás, más que al revés, ¿no? Es decir, es curioso que a veces nosotros lo vemos más grande de lo que realmente es. Y luego al final, ostras, Sí, es verdad que, a ver, normalmente los entornos que hay en el trabajo, sobre todo, bueno, por así decirlo, los más altos cargos directivos, vamos a llamarlo así, eh, pues sí tienden a ser más conservadores y sí sabía que esto podía escandalizar un poco más. Pero son precisamente los que no conocen el libro, los que les ha dado un poco igual todo esto. Y entonces, pues el tema de John Sullivan, yo creo que no saben ni quién es. O sea, podrían saber que hay un escritor que se llama John Sullivan y no sabrían que está trabajando con ellos. eso es guay, la verdad. A mí me sorprendió mucho, eso es también una cosa que te comentaba en su momento, eh, el Sí. hecho de, bueno, primero de todo, el libro se llama Nombre de Mujer, que no lo he dicho, Nombres de Mujer, lo voy a enseñar, a ver si no se me cae nada. Ah, aquí, a ver, Nombres de Mujer. Vale, ¿por qué Nombres de Mujer? ¿Y por qué, o sea, te costó elegir los nombres? ¿O fue algo, porque claro, hay nombres que está claro que están puestos por algo ahí? Pero costó Bueno, elegir. vamos. No, a ver cómo lo explico. Nombres de mujer, primero el nombre del libro viene así porque yo quería devolver a la mujer ese protagonismo que normalmente, tradicionalmente, mejor dicho, en el arte erótico se le ha negado una entidad, un protagonismo, y entonces yo quería pues devolverle esa entidad y ese papel protagónico, ¿no? Al fin de cuentas, eh, tradicionalmente el arte erótico, llámalo cine porno, llámalo relato erótico, llámalo incluso pintura, fotografía, se ha hecho por y para hombres. Entonces la mujer tiene un rol secundario como alguien que está ahí para lucimiento del resto de los participantes, pero sin embargo, teniendo en cuenta que se hacía para hombres heteros, que era un arte erótico tradicionalmente muy heteronormativo, pues me sorprendía la falta de entidad y de protagonismo que se concedía a las mujeres y yo quería con esto hacer una obra donde ellas tuvieran su entidad, su protagonismo y por eso también la mayoría de personajes masculinos que pasan, algunos tienen nombre porque hay varios y hay que distinguirlos, pero si te das cuenta, y tú que lo has leído lo sabes, el narrador que aparece en todos los relatos no sabes cómo se llama. Podría ser la misma persona o varias distintas y no lo sabríamos, ¿verdad? Entonces, con esto lo que quería hacer era, pues precisamente eso, nombres de mujer porque ellas son las que tienen nombre, las que tienen entidad. Son esos personajes cuyo nombre sí te va a decir algo porque te va a asociar al personaje, al prototipo físico, a los gustos que se relatan y a un poco, incluso a su propio perfil. Y con respecto a si ha costado elegirlo, pues bueno, sí es verdad que hay nombres de personas que han ido pasando por mi vida de alguna manera, pero sí es verdad que los personajes no están basados, o por lo menos en su mayoría no están basados en nadie real. Los nombres eran simplemente guiños a estas personas, es decir,
bueno, pues voy a poner un personaje con tu nombre y ya está. Pero a lo mejor la persona real con el personaje que lleva su nombre no tiene nada que ver. Sí, es una forma más de guardar la discreción, ¿no? Te dice, de repente abres el libro, te ves tu nombre ahí, haces así, ¡ey! Esa es una historia. Ostras, debe ser. Debe ser Sí, curioso. Sí, mal, ¿no? Ostras. Una de las preguntas que también te hacía, porque hemos estado hablando mucho, era que había relatos que eran muy guau, saco, y luego relatos más cortos. Yo, la pregunta la hago sobre todo de cara al que se compre el libro, y porque el primer relato es muy corto, pero me gustó la explicación y quiero que la gente la sepa porque considero que así también se hacen un poco a la idea de por qué hay unos relatos más cortos y otros que son mucho más narrativos, más descriptivos, ¿no? Por decir una manera. sí, a ver, hay un poco de todo, porque como te decía, hay una parte de evolución, porque si te das cuenta, ahí está desde el primer relato erótico que escribí en mi vida hasta el último que escribí justo antes de entregar el manuscrito. Ya te conté que incluso hay dos relatos que se metieron previa conversación telefónica, 2 horas después del cual volví a mandarlo con esos dos relatos, ¿no? Y uno de ellos es el que has utilizado para hacer la previa al Jardín de los Deseos, por ejemplo, que Sí, ya hablaremos después sí, de él. señor. Has tenido- Eh, Sí, sí. entonces, esa diferencia entre los relatos va por esa cuestión evolutiva, donde se empieza con un relato que se escribe por entretenimiento y aparte por el formato de los certámenes, aparte de, digamos, incluso la extensión que utilizaba cuando simplemente escribía por entretenimiento para compartir en grupos de Facebook con 4 o 5 amigos. Entonces, todo esto también lleva a otra cosa que hemos comentado, que ha sido la manera de intercalarlos, de manera que hay relatos que van más a saco, más directos, te dejan un poco más, bueno, sí, la práctica está bien, pero la historia está poco construida, a otros relatos más elaborados, con otra variedad, o sea, digamos que el buen sexo es variado, como hemos hablado otras veces, y yo quería hacer eso con los relatos también, que hubiera mucha diferencia, mucha variedad y además todo eso intercalado para que cada relato pues también te deje una sensación tanto del que has leído antes como del que vas a leer después. Sí, señor. Has tenido 2 premios Pimienta. Eh, ¿Cuál fue más especial? Ya sé que a lo mejor quizás sea una tontería, pero siempre hay uno al que quieres más. Esto es como los hijos, a mí que me digan lo que quieran, pero siempre hay uno que porque Bueno, sea más tonto que el otro, a lo mejor lo miman más. a ver, primero te voy a decir la respuesta que diría todo el mundo. Los dos son igual de especiales, hay una parte de verdad en eso. Y luego te voy a contestar por qué el segundo es más especial que el primero. Que con eso ya te he contestado una pregunta, ¿no? Pero sí es verdad, los dos son muy especiales porque en el primero yo iba simplemente, pues bueno, por medirme con otros escritores más experimentados, por ver un poco cómo funcionaban las cosas. Y bueno, para mí ya fue una sorpresa cuando me mandaron el correo diciendo que era finalista. Entonces me encuentro con que llegamos a la final, nos explican el mecanismo bajo el que se va a desarrollar y es un poco rollo de Eurovisión, es decir, yo puntúo los relatos de mis compañeros, pero no puedo puntuar el mío. Para mi sorpresa, es bonito porque son tus propios compañeros los que te han dado ese primer premio. Eso para mí fue especial porque entonces me di cuenta que no era solamente un escritor aficionado, sino que había, oye, pues algún talento tendré, ¿no? Pero el segundo resultó más, o sea, el primero fue especial por eso. El segundo fue más especial, te voy a decir por qué. Primero porque el concurso había crecido, de repente había más participantes, más público, había patrocinadores, tuvo más difusión y entonces era una oportunidad quizá de coger mucho más impulso. De hecho, tras ganarlo fue cuando decidí que esto ya no era flor de un día y que había que publicar un libro. Pero sobre todo también fue más especial porque estaba en un momento bastante malo de mi vida. Cuando escribí el relato, que ya sé que lo has leído, que es el de Yuye y el turno de Miguel, eh, me pareció incluso más flojo que el anterior y realmente lo único que me pasaba es que mi percepción estaba algo más mermada en ese momento
Y bueno, en ese momento, pues ganar esa segunda edición de los premios Pimienta, pues me supo más a gloria que nunca, porque de repente en un ambiente con muchos más hándicaps lo había vuelto a ganar y de nuevo bajo la misma mecánica donde los compañeros eran los que me daban ese premio. Como inciso, este año se celebró la tercera edición, la que se aplazó en 2020 por culpa de la pandemia y quedé segundo. Entonces, con mi gente, yo soy de San Fernando, Cádiz, entonces con mi gente que es aficionada al carnaval y ellos entenderán lo que significa eso, les digo siempre que soy dos primeros y un segundo, soy el Martínez Ares de los premios Pimienta. Qué bien, qué bien. Pues felicidades, porque mira, ese último dato no lo tenía. Vuelvo a saludar, que por aquí están mis chicas ya saludando. Ya sabes, Bego, a dar guerra. Antes de seguir, porque todavía quedan preguntas. Yo ayer eché un globo sonda y alguna se aventuró a decir algo, pero aquí ahora sí que hay que empezar a mojarse. Entonces, yo empecé la historia, una historia que era el Jardín de los Deseos. Además, coincidió, puse la imagen del Jardín de las Delicias del Bosco porque es lo que Es viene que a la lo quiero. mente. Y la música, el Jardín de la Alegría del Chollín, porque es que es otro ambiente. Y bueno, tenemos una historia con un hombre que llega a Asturias, que va a ver a su amiga Eva. Justo qué nombre Eva tenía que llamarse. Son amigos, tienen muy claro que son amigos, pero Eva tiene alquiladas dos habitaciones. Una a una chica que se llama Yasmín, otra a dos chicas, una que se llama Rosa y otra que se llama Dalia. Todos nombres de flores, casualmente, todo muy casual, ¿no? Y mi pregunta era, ¿toda esta casualidad tan casual, en qué creéis que acaba? Entonces, mientras seguimos la entrevista y dando ideas, a ver, por favor, ¿qué pensáis que acabará? Porque yo sé la idea que tiene alguna, y bien, 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 pero todavía creo que vais bastante mal encaminados y hay muchos, ¿cómo se dice? Los caminos del Señor son infinitos, así que explorad caminos a ver si alguien va dando en el clavo de qué puede ser. Yo quería preguntarte, ¿tú crees que hay más tabús a la hora de hablar de sexo entre hombres o entre mujeres? O sea, realmente a la hora de leer este tipo de libros, este tipo de... La abertura mental es más, ¿el público que te has encontrado es más femenino o es más masculino? El público que más me he encontrado es femenino y además, curiosamente, con una media de edad altita. O sea, hay muchas personas que quizás ahora están, eh, digamos, aprovechando el tiempo como no lo pudieron aprovechar de más jóvenes en su Sí, momento, sí, ¿verdad? sí. Ahora hay un cierto avance a la hora de derribar ciertos tabúes, pero también es cierto que avanzamos un poco de boquilla y lo estamos viendo en nuestros días, pues lo he comentado varias veces en otras entrevistas y demás, cómo pues venimos de pasar el mes, la semana o el día del orgullo y madre mía lo que hay que escuchar todavía, ¿eh? Yo aparte escribo artículos de opinión en un medio, en Andalucía Información, en un blog que se llama El Cementerio de los Ingleses, por un sitio emblemático de mi barrio en San Fernando. Y hace poco publiqué un artículo que se llamaba Voces del Averno, donde precisamente quería referirme... hay dos artículos, Voces del Averno y Orgullo y Satisfacción, donde hablo precisamente de esta problemática que hay con el orgullo y cómo hay gente que todavía ve la bandera arcoíris y le sale urticaria en el riñón. O sea, no entiendo todavía a estas alturas y cuando lo creemos todo tan normalizado que podamos dar este retroceso. Y con respecto a si hay más tabúes hablando de sexo entre hombres que entre mujeres, yo creo, eh, evidentemente en conversaciones de sexo con mujeres he participado menos, o entre mujeres, ¿no? Digamos que se ha dado menos el caso, pero sí es verdad que entre hombres, aunque hablamos mucho de sexo, yo siempre digo que los hombres ladramos mucho y luego hacemos la mitad, pues sí es verdad que hay algunos tabúes, por ejemplo, con cosas sobre las que sé que me vas a preguntar en base al libro, como por ejemplo la bisexualidad masculina o el sexo homosexual. O sea, todavía la palabra culo se utiliza para muchos chistes cuestionando la virilidad de algunos de ellos. Pero
pero sí es verdad que todavía hay mucho avance por hacer y encima ahora tenemos una cierta capacidad de retroceso en base, entre otras cosas, pues al resurgir de ciertas mentalidades retrógradas, a su uso incluso en el plano político por parte de algunas formaciones. Y entonces, pues, hay un contexto muy complicado que está haciendo que incluso se llegue a retroceder dentro de lo conquistado y de lo que ya teníamos, al menos de boquilla, superado. Tal cual. Mira, por aquí una persona dice, lamentablemente el amor entre personas del mismo sexo sigue siendo estigmatizado por gran parte de esta sociedad. Y es verdad, ¿eh? Es Sí, triste decirlo. Yo no sé si está más estigmatizado que sea amor entre el mismo sexo o que seas bisexual. Eso ya ahí me queda la duda. Yo tengo el recuerdo, si me permites que cuente la anécdota, sí, sí, sí. de Porfa. yo era profesora de la ESO y venía de centros de máxima complejidad. Y la directora debió saber de dónde venía yo y me plantan en el tercero más chunguillo. Chunguillo porque no era tampoco tan chungo. La cuestión es que había un grupo de chicas que ya habían experimentado, ya habían tenido sus experiencias, tal cual, no sé qué. Unas habían probado con chicas, otras pues habían probado con chicos, otras un poco de todo, otras no habían probado, pero hacían un grupo muy potente. Se estaban empoderadas con 14, 15 años en un empoderamiento que decías desde mi vida, ¿no? Entonces, pues nada, la cuestión es que empiezan a hablar y empiezan a hablar de la terminología, ¿no? O sea, era una clase realmente de educación a la ciudadanía. Yo como tutora quería ver qué clase de exposición hacían para ir ayudándolas en tutoría. Y entonces empieza a sacar unos nombres, ¿no? Homosexual, heterosexual, bisexual, pansexual, género neutro, tal, no sé qué. Suena el timbre. Y así como suena el timbre, dice el profesor, bueno, yo creo que nos ha quedado claros a todos todo el tema de la igualdad sexual, no sé qué, patatín. O sea que no hace falta que sigáis con la exposición la semana que viene, pasamos a otra, bien, queda claro. Y salta una de ellas, que además era hileriana, súper trabajadora. No, no, no. Nosotras queremos dar a conocer los 30 y pico nombres que tiene todo esto, porque hay 30 y pico. Y el profesor me miraba a mí y me decía, o sea, en tu generación pasa esto, porque la mía todo era mucho más fácil. Y si te liabas con alguien, no había tanto nombre. Entonces, claro, nos reíamos porque es que realmente eran unas chicas que luego formaron incluso una especie de grupo para poder hablar más abiertamente de otras cosas. O sea que con eso te quiero decir que hay una gama de nombres impresionante, ¿no? Ujú. Ya nombras homosexual, ya hay gente que le viene grande, hablar de bisexualidad o de una persona que se considera género neutro, ya es como, ¿cómo que género neutro? Y dices, no, no, es que yo he tenido alumnos que se consideran género neutro y tienen el derecho a sentirse así, es decir, Sí, sí. o sea, es lo que hay, ¿no? Bueno, Quizá por ese empoderamiento y esa claridad de ideas que me plantea, a lo mejor por eso lo calificaban como un tercero chungo, ¿no? Pero sí, porque hay a quien no le gusta esa actitud contestataria o progresista, ¿por qué no? ¿No? Como un apunte, vaya. sí, sí, no, Es lo no, que me ha inducido a pensar lo que me estabas contando. no, no, y además es que había otra clase de tercero, muy maja también, pero en ese sentido, era lo más calma del mundo, vamos, si pasaba algo, pues que estaba pasando bajo tierra, pero mucha tierra por debajo, ¿sabes? En cambio, esto me daba Mm. igual, hablar de fumar, hablar de esto, hablar del otro. Siempre sabían que no salían los temas de la puerta del aula y que había un pacto de confidencialidad, a no ser que se viera una cosa que dijeras, hostia, a ver, cuidado donde se está metiendo la criatura. Pero bajo su sexualidad y bajo lo que ellos vivían, pues eso es una cosa muy íntima. Y llegaron a hablar tranquilamente entre ellos. Y te das cuenta con la naturalidad que lo tratan. No la siguiente generación, sino dependiendo de la educación ya que van teniendo, ¿eh? Porque yo no creo que dependa de generaciones, creo que depende más del entorno, de cómo te mueves, de con qué personas te vas moviendo, te vas cultivando. Y esa clase demostró que sí, que la verdad a mí me pareció fantástica la exposición, pero nos quedamos todos con la cara torcida con más de un nombre, que era como, espérate, lo buscaré en el diccionario porque ya ahora mismo esto me pierde. Claro, sí, Claro, dime. también ocurre que a este respecto, lógicamente, para identificar las distintas identidades, valga la redundancia,
de las personas, pues quizás si hay muchas etiquetas, ¿verdad? Pero hasta el momento, de momento, de una forma provisional, creo que serán necesarias para que aprendamos a comprender la identidad de la otra persona. Luego ya pasaremos a ser personas, simplemente, porque nos dará igual. Mm, O ahora mismo yo creo que son muchas etiquetas, pero al menos de modo provisional, pues van a ser necesarias. sí, sí. Al menos hasta que haya como este salto generacional, ¿no? De acostumbrarse a otras dimensiones, que volvemos otra vez. Conozco gente de 14, 15 años que a lo mejor, o 20, que la mente la tiene muchísimo más cerrada que personas de 80. Es decir, también es lo que decimos, ¿no? Los entornos y la familia ayuda muchas veces a callar lo que a lo mejor llevas dentro y quieres sacar. Es decir, tampoco a veces no es tan fácil, ¿no? Como puede parecer. Sí, de hecho, mira, a este respecto voy a meter una cuña que no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa, pero sí es verdad que, como tú dices, el factor educativo doméstico tiene mucho que ver. Y te voy a poner un ejemplo como es el PIN parental o PIN neandertal, que se estaba defendiendo en Murcia o en Madrid hace un par de años, que no sé si está implantado, la verdad es que casi prefiero no saberlo por si acaso, Mm. pero había muchas personas que tenían problemas en que a sus hijos en los colegios se les hablara de igualdad, de respeto, de sexualidad, etcétera. Y quizás la conclusión a la que le llegué es que si enseñar a los hijos a ver con normalidad a personas diferentes e iguales al mismo tiempo les supone una molestia, pues a lo mejor es que son los propios padres los que necesitan esas charlas. Entonces, pues a este respecto yo creo que, como digo antes, queda mucho por avanzar y parte de lo que estaba avanzado era de boquilla. Sí, sí. Sí, y además es que la educación que no tendría que venir solo de los padres, sino hacia los padres, porque muchas veces son los propios padres que se encuentran con un alumno de según qué manera o de según qué tipo, y son los primeros que defienden que su hijo se meta con él. O sea, que no es todo tan sencillo como parece, que los niños no dejan de ser un reflejo muchas veces de lo que los padres hacen y a veces, muchas veces, yo me he encontrado con casos de niños que se han rebotado totalmente contra el sistema establecido en casa y eso es una bomba a la adolescencia, que claro que también por otro lado es que es lo que toca hacer, porque si no lo haces en ese momento, evidentemente lo único que puedes hacer es pasarte media vida dejando de ser tú de cara a los demás y es que tampoco es así. Es decir, así no evoluciona la sociedad, ¿no? Es que precisamente, como dices, la cuestión está en que hay que educar a los padres también porque los niños, sobre todo cuando son más pequeños, aprenden por imitación. Con esto yo ya creo que se dice Ya se todo. dice todo, sí, ya se dice todo. Pasamos a la siguiente. Eh, Nombre de una escritora erótica que tú digas, la adoro. Pues sin duda Meghan Maxwell, porque sus personajes son precisamente, es una de las autoras que ha empezado creando personajes femeninos muy empoderados, saliendo de ese cliché secundario y aunque no me haya inspirado en ella, yo procuro un poco, yo leo muy poca literatura erótica, pero sí es verdad que, eh, porque me gusta conservar mi propio estilo y no, digamos, mezclarme luego demasiado o poderme parecer demasiado a este o a aquel. Pero sí es verdad que me gusta su línea de crear personajes femeninos muy empoderados, que son quizás los que abren la puerta a ese empoderamiento femenino que históricamente, tanto dentro como fuera del arte erótico, se ha negado a las mujeres. Y escritor masculino que tú digas, está abriendo puertas al respecto, es un ejemplo así, Reconozco, ¿eh? reconozco que poco conozco. ¿Qué pasa? Hombre, es que eso ya es más difícil. Yo supongo que a lo mejor, bueno, como mujer, a mí me choca mucho, ¿no? Que un hombre tenga esa sensibilidad o que se adapte más a la sensibilidad de la mujer. Es decir, yo supongo que también en ese sentido debe chocar, ¿no? Por lo que hablábamos, ¿no? De los clichés, de cómo tendría que ser el erotismo
cuando lo explica un hombre. Eh, Claro. Es que además es como cuando hablábamos antes de la charla de sexo entre hombres, ¿no? Solemos tener ciertos tabús inculcados por una educación heteronormativa, donde a lo mejor si decides cruzar esta línea ya no se cuestiona tu virilidad o tu masculinidad o tu hombría. Y entonces, pues quizás, a ver, yo en nombres de mujer tampoco me estoy sumergiendo mucho en la psique femenina, porque a lo mejor eso conlleva un trabajo más complejo donde podría equivocarme, ¿no? Entonces conseguir justo lo contrario de lo que estoy tratando de transmitir. Entonces, simplemente he querido dotar a la mujer de entidad, pero desde mi perspectiva masculina, o sea, hacer algo totalmente con lo que yo soy, con mi verdad, ¿no? Por así decirlo. Con mi verdad me refiero a no maquillar lo que es mi propio ser. Entonces, de esta manera, creo que eso amerita también esta devolución de entidad. O sea, no he intentado, por así decirlo, y no se me malinterprete, travestir mi manera de verlo, sino que simplemente desde mi perspectiva masculina tratar de poner las cosas en su sitio. sí, señor. Son 23 relatos y son 23 relatos muy variados. A mí me ha gustado mucho ver que hay relatos que son juegos eróticos en pareja, luego hay tríos, después también hablas del BSM. Eh, para Uh-huh. hacernos una idea, ¿no? Eh, mm, bueno, por aquí se va una compañera que está con fatiga y no puede más. Hasta luego, Bego, tranquila. Eh, La estaba leyendo y le mando un saludo. Saludos a todos los que habéis ido entrando. Claro, desde fuera, los clichés que hay sobre el BDSM, por ejemplo, o sobre las locales swingers, suelen ser bastante marcados, ¿no? Tú vas allí, se va por todas, o tú vas allí y puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, creo que hay como una distorsión de lo que realmente puede ser una cosa y la otra. A mí me gustaría, si no te importa, hacer nada, 5 Sí. céntimos como decimos aquí, explicando un poquito lo que es el BDSM, explicando un poquito lo que es un local swinger y realmente pues qué implica y qué responsabilidad implica eso, ¿no? Pues mira, precisamente me encanta esta pregunta además, porque, verás, sobre el BDSM hay un cliché que viene de la parte más comercial, de la parte que se ha puesto de moda, de las dichosas y puñeteras 50 sombras de Grey. Las odio. Entonces, Ya somos luego te dos, contaré más. ya somos dos. Cuando encuentre el tío con el helicóptero te aviso. O sea, Sí, porque allí, además, perdona, al lado de mi casa podría aterrizar, ¿eh? sí, yo siempre en las presentaciones bromeo con esto del helicóptero, con las chicas que estén presentes, porque siempre digo lo mismo. Vamos a ver, una cosa que yo vendo en mi libro también es el realismo de los personajes, ya luego lo desarrollaremos un poco más, supongo, pero vamos a ver, ¿cuándo fue la última vez que a ti te fueron a recoger en helicóptero o cualquiera de las chicas que estén conectadas? Si yo tengo un Kia Ceed y me cuesta aparcar, eh, o sea, vamos a ver, y te vas a encajar con ese pedazo de trasto, o cuándo fue la última vez que estuviste con un millonario, ¿no? Sería otra pregunta muy... Quiero decir, al final las sombras de Grey nos llevan a un cliché muy romantizado, muy idealizado. El chico alto, guapo, rico, o sea, como yo, menos por lo de guapo y rico. La chica también súper estupenda con un puesto de trabajo. ¿Y qué pasa? Que la gente más o menos normal, que yo muy normal no soy, pero bueno, que no soy de esa esfera, no podemos ser eróticos, no podemos tener nuestro punto morboso, sensual, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso es una cosa que me fastidia mucho. Pero bueno, yendo al tema, como siempre, aparece una parte dominante masculina, en las 50 sombras me refiero, la chica sumisa. Lo único que me parece bien, que refleja bien, es cuando hacen el contrato previo, es decir, llegan una serie de consensos, lo de hacerlo por escrito es opcional, hasta donde yo sé, que tampoco soy un experto, ¿no? Pero si hay un consenso previo,
sí hay un cierto respeto, por eso, tanto entre las personas como por esos consensos, y entonces esas son las dos bases fundamentales del mundo BDSM. En el tema de los locales swinger es algo parecido. A mí me han preguntado muchas veces cuáles son las líneas rojas, y las líneas rojas son las tuyas propias, las de cada persona. Luego habrá que llegar a un consenso entre las partes participantes, porque tu libertad va a acabar donde empieza la de los demás y viceversa. Y luego aparte hay un cliché muy típico y muy que es el de que tú vas a un local y ya estás como, es que yo voy a hacer, o voy a por todas, ¿no? Como planteabas en la pregunta. Y tampoco es eso, porque pueden no gustarte las personas que haya, pueden no gustarte lo que te propongan. Puede que a la persona a la que tú le propongas y lo que le propongas no le gustes tú o lo que estás proponiendo. O sea, hay muchas variables. Al final es como una discoteca normal, donde, bueno, como yo digo de broma, ¿no? Si al final pillas cacho, hay donde culminar en la planta de arriba, pero además luego, pues, puede pasar que no sea una cosa a dos, sino que sea a tres, a cuatro o a 20, si se diera el caso, y que todo además va a estar muy consensuado. Va a haber siempre mucho respeto, es decir, yo conozco chicas que no son liberales y van a ese tipo de locales porque allí es norma que todo lo que esté detrás del primer no ya sale sobrando, de manera que la chica que se queja de que en la discoteca el mismo tío la toca el culo 3 veces, pese a su negativa, no le va a pasar. O por regla general no le va a pasar. Siempre hay algún metepata. Pero normalmente cuando tú retiras la mano una vez, cuando la persona que te está tocando, normalmente se acercan tocando el brazo, se acercan con suavidad para que tú tengas margen de reacción, de decisión. Normalmente cuando tú retiras la mano a la persona una vez, no vas a tener que hacerlo dos. Vale, por aquí dice Buddy, algo así como el consumo compulsivo de porno ha hecho mucho daño en las cabezas de mucha gente. Ahora mismo con todas las páginas, yo veo por ejemplo en chavales de muy jóvenes que Ujú. escuchas conversaciones a lo mejor por el pasillo, lo que sea, y bueno, y te hablan de una manera o cosas que te comentan los propios alumnos, no de ellos, sino de otros, que te dicen situaciones que dices, es que mm, hay quizá un exceso de información muy mal dado, con un tipo de páginas que también están muy mal enfocadas y que realmente hacen ver mucho la utilización de la mujer como casi un muñeco de goma. Entonces, claro, sí que es cierto que evidentemente todo evoluciona, pero el exceso de información también hace un poco que se distorsione todo el mundo real, que a lo mejor está más cercano que en un vídeo de YouTube o un vídeo de una página determinada, ¿no? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo a medias. No solamente es el consumo compulsivo de pornografía Mm. o de determinados contenidos, sino también la falta de educación sexual. Sí, Porque cuando tú tienes un mínimo de educación sexual, ya sabes que ese contenido porno que estás viendo es una realidad distorsionada. Es un guión, pretende plantear una serie de situaciones, pretende provocar una serie de reacciones, pero que eso no es la vida real. Y yo creo que eso es importante, es decir, eh, yo recuerdo allá por el año 94, tenía yo 13 años, yo me apunté y de hecho confieso que falsifiqué la firma de mi madre para apuntarme a un taller de educación sexual que se impartía por las tardes y que organizaban un grupo de monitores de la Casa de la Juventud de San Fernando en mi colegio. Entonces, después de eso, cuando vi mi primera película porno, pensé, ¿y por qué no tienen preservativos si se están acostando con unas cuantas? Por ejemplo, ¿no? O sea, lo que había aprendido me chocaba con lo que estaba viendo. Yo mismo desarrollé cierto sentido crítico con respecto al porno que estaba viendo. Evidentemente con 13 años lo dejas pasar un poco porque estás a otras cosas, ¿no? Las claro. hormonas, este tipo de cosas, en fin. Pero sí creo que el problema, más que el contenido que los chavales tienen a su disposición, es por un lado la falta de esa labor pedagógica que tienen que llevar a cabo los padres, porque no todo lo puede hacer personal docente
de colegios, institutos, etcétera. Sí, y luego aparte la falta de educación sexual tanto en el currículo escolar como lo que son actividades extraescolares, llámalo X, nunca mejor dicho, pero, pero creo que falta mucha educación a ese respecto. Sí. La mayoría de los problemas, si te das cuenta, el tema de la homofobia que hablábamos antes con el tema del orgullo, o este asunto del consumo de porno, si te das cuenta, la mayoría de los problemas sociales se arreglan con educación. Sí, señor, y es lo que hace falta. Por aquí, Badi dice, efectivamente, el problema es que el acceso a esa pornografía existe para personas con escasa o nula educación sexual. Y claro, yo supongo que ese tipo de persona llega un momento que también se aísla de todo lo demás y bueno, igual que yo que sé, que un montón de gente se aísla pues con los videojuegos o con otras cosas. Es decir, estamos hablando de esto porque ese es el tema de hoy, pero que bueno, que también hay otras cosas que hacen que la gente se aísle del mundo y se olvide que hay una realidad palpable, real y que existe y que no la perdemos muchas veces, ¿no? Estando metidos en ese mundo virtual. Em, Es así. eh, yo, la elección del género, o sea, la elección ahora ya vamos ya directamente hacia el libro, ¿la Ujú. elección del género te eligió a ti o la elegiste tú? ¿Tú elegiste erotismo o vino un día a tu casa y te dijo, "Mm, ven aquí, moreno"? Pues mira, creo que es como lo del consenso que hablábamos antes del BDSM o de los locales liberales. Creo que fue una elección mutua, en tanto que yo por un lado siempre he sido aficionado a escribir. A mí con 13 años me regalaron una máquina de escribir. Empecé a aprender mecanografía y para seguir practicando en casa, aparte de las clases que me daban, pues me inventaba historias, ¿no? Entonces me encontraba con que siempre o bien se me secaban las ideas o bien tenía que investigar algo más y o no tenía tiempo o no tenía ganas, según el caso. Y bueno, llegó un momento ya más talludo, ya más crecido, donde sí es verdad que un día me dio por escribir un relato erótico, o sea, por probar. Y me encontré extremadamente cómodo, fluían mucho las ideas, yo creo que en el fondo estaba desatando una parte de mí que había mostrado con cuentagotas, ¿no? Relaciones de pareja y poco más. Y bueno, pues de repente empezó a fluir todo eso sobre el teclado del ordenador, ya no es la máquina de escribir, ya habían pasado Claro. muchos años. Y de repente pues me encontré que podía ser especialmente descriptivo, que podía transmitir mucho mejor lo que quería transmitir. No sé, como digo, creo que yo elegí el género y el género me eligió a mí. Fue un de estos encuentros casuales que acaban en la cama y nunca mejor dicho. Sí, la verdad es que viene muy, muy bien la metáfora. ¿Para ti fue complejo escribir el libro o fue algo bastante sencillo? Sé que tienes 150 relatos y tuviste que elegir entre 150. Esa Sí, elección, ¿cómo fue? Porque no creo que fuera una elección precisamente fácil tener que estar ahí en plan de, ostras, ¿qué elijo, no? no, ¿Cómo? no fue fácil y además, tratándose del género que es, podría hacer muchas bromas sobre luxaciones de hombro, etcétera, etcétera. Pero sí, es que me recuerda a un meme que me he encontrado esta mañana con un meme que decía algo así como estaba borrando la galería del móvil y tres pajas llevo, ¿no? Entonces, digo, tengo que meter este chiste como sea. Pero bromas aparte, verás, yo tenía muchos relatos escritos. eh, el que, el que llevé a la primera edición de los premios Pimienta lo seleccioné de ahí, que es el del nuevo vocal. Creo que no has llegado ahí todavía. Eh, el del. Vamos, por lo que hemos hablado antes, creo que hasta ahí no has llegado Sí, sí, todavía. sí, todos leídos, todos. ¿Todo ya? Todos. ¿Ya lo leíste Yo todo? hago los deberes siempre. Mi madreña querida. Entonces, bueno, pues como te iba diciendo, que entonces supongo que has leído el del nuevo local. Sí. eh, y bueno, pues ese lo elegí al azar. Pa- Era uno de los que más dentro de los que más me gustaba, pues hice una selección bastante al azar. Cerré los ojos, apreté el ratón del ordenador y ese era el que estaba marcado. Y lo mandé. ¡Hala, venga!
Lo único que sí hice fue verificar que cumplía los parámetros de extensión de 1500 palabras hasta 1900, no me acuerdo cuánto era. Eh, o sea, más o menos que entraran los estándares del concurso para que no me descalificaran. Claro. Porque yo lo que quería era poderme medir con otros autores. Si te descalifican, pues no haces nada. Eh, entonces, pues el segundo sí lo escribí ex profeso para el certamen. Entonces, sí es verdad que cuando llega el momento de escribir el libro, realmente ya estaba escrito. O sea, cuando yo decido publicar algo, tengo esos 150 relatos y digo, vale, ¿y ahora qué voy a meter? Es que ahora digo de meter y estamos hablando de este tema y todo, es que todo se Todo se presta malinterpreta. a un juego de palabras, ¿no? Descalenturientas Pero que estáis ahí. presente, sí, hola, ¿qué tal? Entonces, ¿qué te quiero decir? Pues que en realidad es un libro que cuando decidí escribirlo ya estaba. Claro. Este segundo, el que tú sabes que estoy preparando y que muchas veces estoy hablando de los caminos hacia el faro, y hasta aquí voy a leer, pues sí llevo 2 años escribiéndolo, porque este sí es una historia entera desarrollada, no es una colección de relatos. Aparte es erotismo con misterio, entonces el misterio sí era nuevo para mí. Y hay una serie de retos. Pero este primero sí es verdad que es una... Por eso además hablo de recopilación de relatos, porque realmente cuando decido escribir el libro ya estaba escrito. Lo único que metí de nuevo fueron los últimos 2 relatos y, y la introducción. Que además los dos últimos relatos, si no me equivoco, ya no tienen nombre de mujer, ya es otro como una parte, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, está, si no me equivoco, el del nuevo local y luego el del hombre que mira. Eh, no, los dos últimos a lo que me refiero, o sea, lo único nuevo Vale, que metí, y nunca mejor dicho otra vez en el libro, eran los de justamente el Jardín de los Deseos y la Luz del Sur. sí, vale, vale. Entonces, sí es verdad que el Jardín de los Deseos sí quería explotar mucho los nombres de mujer, darle un cariz más sensitivo además, jugando con... Todo empieza por el oído, ¿no? Todo empieza la vista, el tacto, para Yasmín sobre todo también el gusto, ¿no? Que es quizá la que más saborea ahí, hasta ya me estoy contando demasiado, pero sí es verdad que el del olfato ya os tenéis que comprar el libro, ¿eh? Esto ya lo he dado gratis. Pero, pero este sí quería jugar más con las sensaciones. El de la Luz del Sur lo que pasa es que se me antojaba hacer un guiño a mis raíces gaditanas y entonces pues escribí precisamente buscando un relato donde meter a la ciudad de Cádiz por algún lado, Claro. donde poder incluso lejos de los tópicos de la novia del mar, la salada claridad, para eso me pongo una comparsa, pero sí quería pues eso, hacerle esos guiños y entonces meterme un poquito con ella en algunos aspectos que creo que están en el primer párrafo. Tú ya lo has leído, sabes a lo que me refiero. De meter incluso alguna palabra del habla propia de Cádiz. A todo esto, hay un libro que yo recomiendo que es El habla de Cádiz de Pedro Payán, donde podéis encontrar palabras que incluso la gente de Cádiz no conocemos. O sea, yo soy de San Fernando concretamente, tenemos nuestra variante de ese habla, pero por ejemplo, había una palabra que tenía muchas ganas de meter que era apaguatao. Me encanta. Y entonces, pues bueno, dibujé el contexto para que la palabra cupiera y para que la gente de fuera de Cádiz también lo entendiera. Tampoco hay que ser físico nuclear, pero sí un poco eso, hacer un relato en mi ciudad natal, porque como mi padre no era militar y en aquel momento San Fernando solo tenía un hospital de marina, pues yo nací en Cádiz por circunstancias, porque era hijo de herrero y no de marino. Vale, vale, vale. La siguiente pregunta es, hay poco, esto ya lo hemos comentado antes, hay poco juego de sexo entre hombres, ¿no? Sí, Se debe a
¿Todavía hay mucho tabú? ¿Crees que todavía el público no está preparado para ese tipo de situaciones? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, por un lado, es cierto que lo he comentado, lo digo mucho en las presentaciones, ¿no? Cuando buscas este tipo de temáticas, sobre todo yo he metido algunos relatos, creo que hay 3 en total donde hay contacto bisexual, ¿no? Entre hombres. Y cuando decidí otra vez meterlo, es que No sé, ya no lo sé voy a ya. tirar toda la entrevista. Ahora ya da igual lo que se diga. Cuando ya decidí eso, introducirlo, y así seguimos, pues claro, veía que tenía ya mucho libro hecho, ¿no? Entonces, es verdad que modifiqué algunos relatos para que cupiera esa temática, pero sí es verdad que digo mucho en las presentaciones que es una temática que si tú buscas en internet, incluso en páginas especializadas en este género, no están con el resto de relatos estándar, sino que tienes que hacer una búsqueda Sí, sí, específica sí, para sí. encontrarte relatos, vídeos con escenas entre hombres. Y entonces, pues decidí, de la misma manera que estaba estandarizando otro tipo de prácticas como el BDSM, el voyerismo, el exhibicionismo y este tipo de cosas, pues que por qué no meter algún relato con relaciones bisexuales masculinas, porque las femeninas ya aparecen, o Sí. sea, es algo que está más normalizado, como digo, el arte erótico tradicionalmente se ha hecho por hombres y para hombres, y bueno, como a los hombres heterosexuales nos gusta ver a 2 chicas juntas, pues es más común ver una escena lésbica eh, o una escena bisexual Mm. entre mujeres. Pero entre hombres, si te tienes que ir a buscar algo más específico, yo quería, pues bueno, meter aunque sea 2 3 relatos donde hubiera ese contacto entre hombres y donde un poco despacito, pues ir colocando esa temática también a la altura de las demás. Siempre bromeo, ¿por qué despacito? Bueno, pues como siempre que se habla de homo o bisexualidad masculina, se acaba hablando del sexo anal, aunque en este libro no aparece entre hombres, Mm. pues sí es verdad que, bueno, pues como en el sexo anal hay que entrar despacito, dilatando, lubricando, preparando la zona, ya en futuros libros, que no será ni el primero no porque ya está escrito y el segundo porque ya va en otra vía, pero seguramente en futuros libros irá saliendo. Vale, es que eso es un tema que es verdad, hay una diferencia, ¿verdad? Entre una escena lésbica y una escena homosexual, es muy curioso, pero no en ti, o sea, en cualquier tipo de relato erótico. Es decir, cómo cuesta sacar eso, y también hay un público homosexual, gay, que supongo que también le gusta este tipo de relatos y que también les gustaría que hubiera más relato, ¿no? Por ahí. A mí una de las cosas que más me ha gustado de los relatos ha sido las descripciones, primero de los lugares. Es decir, están los relatos cortos donde la descripción no se da tanto, pero luego cuando viaja, cuando el personaje viaja, cuando el personaje va por aquí y va por allí, estamos hablando de una, ¿cómo se dice? Me gusta mucho cuando dices eso de si vas a Asturias y no has probado el cachopo, que eres tonto. O sea, entre comillas, ¿no? Pero es verdad, es eso de decir, ostras, tú, ¿no? Yo he estado en Asturias, sé lo que es estar. Claro, he recorrido varias zonas y cuando hablabas de, yo qué sé, de ir a Cádiz, yo en Cádiz no he estado, pero está en el sur, pues si te haces un poco una idea, ¿no? El hecho de, ostras, ¿no? De los olores, de los sabores, las texturas del lugar, de la gente, de cómo circulan. O sea, se ve una narrativa distendida que no es vamos a saco o tiene que acabar en algo. No, de hecho creo que hay un capítulo en que es salir con tu amiga tranquilamente y bueno, y vais a cenar y una cosa y otra, pero poco más. O sea, y ¿cómo se dice? Ese trasfondo de descripción de paisajes a mí me gusta mucho, me gusta porque es esa espera de qué va a pasar, ¿no? Pero por otro lado también me gusta mucho la descripción de los personajes femeninos, porque, como decías tú bien, se tiende muchas veces a la historia de, bueno, es que tiene que, ¿cómo se dice?
Tiene que ser una chica guapa, atractiva, alta, supermodelo para que realmente erotice. Y vas leyendo y te encuentras con chicas morenas, blancas, africanas, con chicas muy delgadas, con chicas con chicas gorditas, con chicas con mucho pecho, con poco pecho, y llegas a la conclusión de que lo más importante no es el hecho de cómo es la mujer, sino del empoderamiento que tiene en ella, sea como sea su figura, ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta esa variedad porque piensas, jolín, no ha pensado, no tiene ¿cómo se dice? Un modelito en la cabeza y ese modelito siempre aparece, se llama Dalia, se llama Rosa, se llama Eva, se llama Juana, pero siempre es el mismo modelito de chica. No, cada una tiene su personalidad física y también a nivel de, ¿cómo se dice? De mentalidad, de forma de ser, ¿no? A ver, yo siempre pongo el ejemplo conmigo mismo. A ver, yo no es que sea tan feo que espanta el miedo, pero tampoco soy el señor Brad Pitt. Hay que pensar que ese tío tiene 50 y tantos años, yo 41, y si salimos a ver quién parte más pescuezo por la calle de gente que se gira a mirar, probablemente me vaya con una depresión a casa. Pero como digo, en esa línea media, ¿no? En ese ser del montón físicamente, pues oye, tengo mi puntito, ¿no? Entonces, creo que como yo todo el mundo. Sí. O sea, cada cual, incluso la persona a lo mejor con un físico más, digamos, complicado, o aquel, pues a lo mejor te encuentras una persona que no atrae, pero tiene unos ojos impresionantes. O te encuentras una persona que no responde a esos cánones de catálogo de Victoria's Secret, pero en la actitud, en el trato, en la simpatía, derrocha una sensualidad impresionante. Es que al final la clave de todo esto está en que incluso te vas al súper, ¿vale? Y te encuentras a una persona que simplemente lo desborda en la mirada, que te vas para tu casa con un calentón impresionante y a lo mejor se te ha olvidado que yo qué sé, ostras, pues al final no he comprado el paquete de galletas para el niño, ¿no? Te quiero decir, el morbo puede ser cotidiano, el deseo, la sensualidad, puede estar en el rellano de la escalera. No, como digo, no hace falta ser el puñetero Christian Grey o la Anastasia de las narices, sino que gente como tú, como yo, como quienes nos están viendo. Totalmente, por Todo por cierto. extremadamente Sí. erótico. Por cierto, vuelvo a saludar otra vez. Por cierto, Cris, hola, sé que has tenido un día duro, gracias por estar ahí. Te dice que estás para mojar pan, tranquilo. Así que, ¡Oh! mira, ahí te lo dejan. Vuelvo a repetir Que la historia. ya si Oye, quieres al privado chicos, a mí hablamos. no me han dicho nunca eso por una entrevista, así que ya te puedes dar por contento. Vuelvo a repetir la historia que comencé ayer, porque tengo una o dos respuestas, pero no son las acertadas, entonces quiero tener un poquito más de suquillo, ¿vale? Un señor, un chico que llega a Asturias a ver a su amiga Eva. Volvemos a repetir, Eva siempre ha traído históricamente muchos problemas porque vamos a negarlo. Y tiene dos habitaciones más alquiladas. Una chica que se llama Yasmín, que es como muy inexpresiva, pero tiene una mirada que uno no sabe si te quiere arrancar la ropa de bocados o lo que te quieres triturar. Eso, ahí está. Y luego una pareja de lesbianas, que una se llama Dalia y la otra se llama Rosa, y que hacen su vida. Entonces se juntan 4 mujeres en un capítulo llamado El Jardín de los Deseos, 4 mujeres y un hombre. Entonces se ha despuntado por ahí, se hacen un trío. Yo ya digo que por ahí no va. Así que teniendo en cuenta eso, a mí me gustaría opiniones, no os cortéis porque estáis viendo que aquí no nos estamos cortando para nada, así que ir soltando por esa boquita de flor, a ver qué es lo que pensáis, qué puede ser, qué puede caer. La construcción de los personajes dentro de la narrativa, ¿qué te costó más? ¿Construir los hombres o qué te costó más? ¿Construir los hombres o construir a las mujeres? ¿Qué fue más fácil a nivel tanto psíquico como físico? ¿Qué fue lo que más
Verá, te voy a contestar primero con una frase que me encanta de Pedro Ruiz, que dice que el hombre es un botijo con un pitorro tieso, mientras que la mujer es un laberinto húmedo. Buena frase. Eh, creo que eso ya resume mucho, pero aparte teniendo en cuenta que los hombres que aparecen en el libro tienen un papel más secundario y las que tienen importancia e identidad son ellas, fue una elaboración mucho más cuidada, Vale, por razones obvias. vale. Hablas de 4 pilares en una entrevista. Ya ves que te he estudiado bien, ¿eh? O sea, yo lo tengo todo. No, no se me escapa Sí, sí, sí. nada. No, no, no. Mírala, me encanta esa frase. Es que esa es Cristina. Cristina, es que, o sea, Cristina, de ti espero mucho en esta entrevista y lo sabes, tengo toda la fe puesta en ti. Eh, De momento ya me han sacado los colores, que no es poco, ¿eh? no, 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 y espérate, porque ella, bueno, ella es muy ella es fantástica. Hablas de 4 pilares y uno es la variedad temática, es decir, está clarísimo que en la novela, ya lo hemos dicho antes, hay una gran variedad respecto al tipo de sexualidad que vive el personaje, el narrador, que puede ser el mismo o diferentes, y no hemos acabado con Ujú. este, ¿eh? O sea, te está amenazando, es que yo ahí lo dejo. Eh, eso no sabes dónde te has metido. Eh, claro, hablas, por ejemplo, de la catfight, de luchas entre mujeres. Sí. Hablas de. Tienes varias. O sea, como dices, un crisol de experiencias, todas diferentes, dependiendo de la. Yo creo que también con muy buena vista a que a una persona a lo mejor hay un relato que quizá no le llame tanto la atención, pero a lo mejor el tema de esto, de, yo qué sé, el catfight, pues sí que le guste más, ¿no? Entonces supongo que está todo como muy meticulosamente pensado para que todo sea variado, fluido y no quede hecho un pegote, por decirlo de alguna manera. Sí, vamos a ver, yo cuando estuve seleccionando los relatos que iba a incluir en el libro, una cosa que tenía clara es que por un lado quería generar cierto impacto, por eso hay relatos que son muy, muy burracos, muy directos, muy de ir a saco paco. Y luego por otra parte, pues también quería aprovechar esta, esta posibilidad que ofrece el relato corto, de que al juntar muchos de ellos, pues puedes ofrecer distintas temáticas. Entonces, por ejemplo, el catfight o sex fight, que también se le llama, pues yo en ese momento, a estas alturas no vamos a negar que veo porno de vez en cuando, Mm. ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues era una categoría porno que en su momento me llamaba mucho la atención y yo decía, pues aquí hay un relato y con una vueltecita de tuerca podemos sacar algo bastante potente, ¿no? Y yo creo que el relato en sí mismo lo es. Luego, el tema, como hemos dicho, BDSM, voyeurismo, exhibicionismo, escenas grupales, escenas en pareja. eh, Quiero decir, a fin de cuentas, no quería hacer la típica eh, recopilación de relatos de chico conoce chica, relato erótico heteronormativo tradicional que nos devuelve un poco a lo mismo de siempre, que es justo lo contrario de lo que yo quería hacer. Entonces, pues también por eso me incliné por hacer esta colección de relatos. Por lo demás, pues como te digo, si hay personas que a lo mejor un relato grupal en un local liberal no les llame la atención, porque a lo mejor en su vida esté harto de hacerlo, sea su rutina del fin de semana, y sin embargo, pues puede pasar que en otro caso nos encontremos con que, pues mira, esto del café no sé lo que es, vamos a leerlo. Ostras, guayerismo, sí, esto es lo de mirar, pero ¿cómo se hace, no? Yo qué sé. Pues en este caso planteo una escena que surge un poco de forma espontánea, que nadie lo espera. De hecho, el narrador se queda al final del relato con toda la cara partida, porque Sí, esperaba otra cosa la criatura. sí. Como se van a quedar muchos haciendo habla sobre el final del Jardín de los Deseos, por seguir cebando ahí la pregunta. Ay, 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 Y, mete saña. y entonces, pues, como te digo, ¿no? Hay incluso un relato que te lo propuse para la previa, de hecho, que era el segundo de Bárbara, donde me quedé con la cara partida cuando lo estaba escribiendo, porque fue un final que se me ocurrió de repente
O sea, no encontraba el remate, no encontraba ese final que dijeras tú, Dios, ¿no? Es como esa melodía que te pide una última nota para cerrarla del todo, para que no haya posibilidad a seguir tocando, y no encuentras la nota, y cuando la encuentras, o te hacen una pequeña pausa y de repente suena la nota que tu oído ya lleva un rato pidiéndola a gritos y dices, Dios, por fin. Pues apareció ese remate y me quedé con la cara partida hasta yo. Yo, aquí dice Chris, hablando de porno, tú y yo y todos hemos visto porno. O sea, que como puedes ver, ella es una banderada. Si es que es la única que habla últimamente, chicos, a moveros un poco. Y bueno, ella sí está en Sí, las cosas sí. por saber el final, pero sí que es cierto, a mí me hizo mucha gracia no sé si era el último capítulo, ahora mismo no me acuerdo, precisamente de eso, ¿no? De que de repente el que se queda fuera de juego es él oh sorpresa, ¿no? Y es también otra forma de, porque no lo ves, y eso fue lo que a mí, por ejemplo, me gustó, no lo ves enfadado, no lo ves, no, lo ves satisfecho por cómo han salido las cosas, porque son como son y como tienen que salir, ¿no? Entonces, es como relajado. Quizá no sea lo Y de que, no hecho, sea lo que él esperaba, pero, pero tampoco es una cosa que, lo que hablábamos en alguna ocasión, ¿no? No, la finalidad no es que tenga que acabar como se supone que tiene que acabar. La cuestión es que puede pasar, puede no pasar y puede ser muchas cosas. Por aquí dicen que si se puede mandar el libro. El libro lo tenéis, sí, yo lo compré por Amazon, si no me equivoco, Nombres de Mujer, y si no me recuerdo mal, costaba 12 euros. Eh, es un libro que merece la pena leerlo, la verdad. Si no, no estaría haciendo la entrevista, le hubiera dicho que no. No sé, ¿para qué cortarse si la vida es corta? Eh, además, si me sí, permites el sí, inciso, en mi bio de Instagram tenéis otro enlace que es el de la editorial directamente. O sea, ese ejemplar se ha impreso exclusivamente para quien lo pide, porque es de edición bajo demanda. vale, Y luego aparte, sí, porque con Amazon a veces me ha pasado, normalmente no hay problema, pero sí es verdad que ellos compran la matriz a la editorial y lo imprimen ellos y a veces la calidad puede diferir un poco. vale. Y luego aparte, incluso si nos está viendo gente de otros países, creo que antes te he escuchado saludar a Perú, pues ahí sí os podéis dirigir a mi privado, que entonces os proporciono el enlace donde lo podéis adquirir en vuestro país. El libro está a la Perfecto. venta en 7 países. Está en España, Portugal, Argentina, Uruguay, Colombia, México y Perú. Muy bien. Que siempre se me olvida el mismo y hoy no me ha pasado. Siempre te olvida uno. Eso nos pasa a todos. Oye, basta que quieras quedar bien y resulta que tal. El segundo punto que tocas es el realismo de los personajes, que eso ya hemos hablado. Estábamos hablando de las Sí. mujeres y su realismo, ¿no? A mí lo que me gusta del realismo, de esas descripciones, eh, son las texturas, ¿no? La imaginación de las texturas de la piel o de las miradas, de la complicidad de la mirada sobre todo, ¿no? En el momento de que participa una persona que no conoces, pero hay esa complicidad con la persona que conoces para saber si quiere o no quiere. Entonces, muchas veces no Ujú. es tanto el hablar, no es tanto el decir, sino es sobre todo quizá el entenderse, la complicidad, ¿no? La complicidad de con quién estás haciendo las cosas y la confianza de con quién estás haciendo las cosas, ¿no? Sí. De hecho, hay una cosa que eso ya lo aprendí después, pero eh, yo había planteado en el libro la complicidad con miradas, con pequeños gestos, o simplemente observando y viendo que a lo mejor pues ella esté más o menos cómoda, o que ella mire que él. Quiero decir, al final hay una comunicación no verbal, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en el mundo liberal sí conozco gente que incluso tiene pactada una seña o una palabra de. En el BDSM se estila mucho la palabra de seguridad, ¿no? Porque hay veces que la sesión se puede ir de las manos, que alguien no esté cómodo y tenga que pararlo. Como hay una situación de dolor consensuada, es un instinto natural decir para o stop, entonces se acuerda otra palabra, la que sea, y en el ambiente liberal, por ejemplo, pues directamente utilizan o bien esa misma palabra de seguridad o bien para detener la práctica en cualquier momento como una seña en el caso de que una de las dos personas no esté cómoda.
a lo mejor hay una seña que... Ahora contesto a Cristina, que la Sí, acabo de sí, leer. Cristina va a tope. Eh, Es que todos tendríamos que ser Cristina. Yo, vamos, la adoro, lo sí, siento. Es una amiga y a ver, encima a no solo ver, es una amiga, sino que es una tía que vale un mundo. a ver el resto que estáis muy cómodos ahí escuchando sin Exacto, hablar. exacto. Por cierto, Que, un breve inciso. sí. Cristina hace unas manualidades de, ya va a sonar todo mal, pero bueno, con papel maché, con cosas de estas impresionantes. Lo digo porque si la queréis seguir, ya que es la que más habla, al menos le vamos a dar un poco de publicidad. Pues Perdona. sí, pues eso, se me ha ido un poco por donde iba. Sí, bueno, estábamos hablando de las señas de, o sea, la palabra de seguridad en el hecho de que cuando estás, claro, en una situación que a lo mejor te puede, ¿no? Sí, incluso he conocido gente que tiene una línea, una seña donde a lo mejor no quiere detenerlo, pero no está cómoda. Claro. Entonces, un poco como para corregir, ¿no? De alguna manera, mira, pues esto no lo hagas así, hazlo asado. Pero ya estamos hablando de muy elaborado, Claro. ¿no? Ya son gente con mucha experiencia, gente que ya lleva muchos años en el ambiente. Yo soy relativamente novato con esto de hacer presentaciones en locales y eso, pues acabas viviendo un poquito del ambiente y lo vas conociendo y vas viendo ese tipo de cosas. Y oye, pues te llama la atención, al final observas un poco, preguntas, te sientes con confianza para preguntar y oye, pues se aprenden cosas muy curiosas. Sí, señor. Por aquí, claro, Cristina decía eso, que ella la película, claro, le encantaría. No, claro, a todos nos encantaría la peli, no de joroba. Pero la cuestión es, o sea, ¿tú te imaginas que haya un corto con alguno de los capítulos? Un Yo corto, creo que pero bien sería para una hecho. No serie. estamos hablando de... No, un corto bien hecho, no sé. Sí, a ver, yo creo que si habláramos de nombres de mujer, sí es verdad que daría para una serie, ¿no? Porque cada relato daría para un capítulo y alguno incluso para dos. Pero, a ver, la clave de que pueda haber película de esto sería que se generase un interés que motivara Claro. que alguien decidiera invertir pasta para hacer la película. Eso no está en mis manos, está en las vuestras. Pues nada, ya O sea, sabes, si el libro recogida de firma, es un chicas. pues, Bueno, y chicos también, yo hablo por mi género, pero que los chicos también podéis, ¿eh? La tercera de los cuatro pilares, el tercero era la perspectiva de género, ¿no? A mí me gusta, y esto lo hemos comentado, la importancia que se da a la mujer. Y aquí quería incidir, pero de una forma muy suave, porque el final es un súper final. Y yo creo que eso ya es para que lo lea la persona y lo dijera con tranquilidad. Solo te diré que yo me sentí muy identificada. Tú, ya hemos hablado de este tema, o sea que en cierta manera yo me sentí muy identificada. Pero hay un capítulo, ¿no? En el que se le da tanta importancia que la mujer, una mujer súper empoderada, una mujer que ha sido una luchadora, que ha sido una tremenda en ella misma, se ve atrapada en una relación donde el hombre la tiene totalmente sumisa y hay un momento dado en que en que pide ayuda al narrador y que bueno, acaba, ¿no? De la manera más inesperada posible, ¿no? Entonces, claro, me gustaría un poco que comentaras sobre todo esa defensa del empoderamiento de la mujer, ¿no? Sobre todo, de dónde sale esa, esa necesidad y ese grito del empoderamiento de una mujer que está siendo psicológicamente maltratada y físicamente maltratada, ¿no? a ver, creo que precisamente por esta perspectiva de género se puede entender que soy varón y feminista y orgulloso de ello. Dicho esto, pues claro, la violencia de género y no solamente tiene que ser física, puede ser psicológica también. Es una realidad, aunque ahora haya mucha gente que se empeñe en negarla o te hable de violencia intrafamiliar y cosas así. Porque de hecho la violencia de género es un contexto o un concepto, mejor dicho, mucho más amplio. Yo siempre digo que en las estadísticas de violencia de género que se contabilizan actualmente falta Diana Kerr, falta Marta del Castillo, falta Laura Luelmo.
faltan muchas mujeres, falta incluso la víctima de la manada que está viva, pero es Totalmente. una víctima de violencia de género. Porque a fin de cuentas es la violencia que se ejerce más allá del ámbito de pareja o expareja, sino que también es en el ámbito de personas que abusan o agreden de alguna manera a mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Sí, señor. Entonces, este relato de la venganza de Laura, que además se empieza a construir en el relato anterior, es decir, primero, Laura es una chica que, como bien sabes, pues se presenta como una chica que está atrapada en una relación tóxica, en una relación donde está encarcelada, que no deja de ser otra forma de maltrato, que está controlada por el móvil, que no deja de ser una forma de maltrato, que a lo mejor físicamente no tanto, sino que está herida porque encima su pareja ni la toca y luego anda por ahí presumiendo y andando con otra. Ya estoy desvelando bastante, pero en este Sí, caso concreto me da un poco sí, más igual porque el mensaje me parece más importante sí, incluso que la nada. propia venta. Entonces, sí es cierto que ocurre un primer encuentro en un relato donde se encuentra con el amigo de toda la vida, que no es otro que el narrador, y ocurre que, bueno, que él ha estado de viaje y es lo que ella ha aprovechado para salir pitando y tomarse algo con las amigas. Y entonces, pues en ese relato ocurre algo, y ocurre algo que a ella la hace tomar fuerza. Cuando ella toma fuerza, dice, ahí va, es verdad que yo antes vivía así, que esto me gustaba, que estoy perdiendo el tiempo, que, caray, esto era mi vida y me lo están negando, tengo que salir de aquí. Ella es la que urde el plan, ella es la que de alguna manera se comunica con el narrador aquí va a ser no el que la salva, no quería ese concepto Disney de la dama en Sí, apuros sí, que sí. necesita ser salvada, no, ella se va a salvar, lo que necesita es un colaborador, porque ella urde un plan para no solo liberarse, sino aplastar, humillar, terminar de desmontar casi literalmente al, a su maltratadora, a esa pareja tóxica que tiene que la ha castrado en vida, ¿no? O que le ha amputado la vida durante un tiempo, el que sea. Entonces, con esto quería, digamos, darle la vuelta, no solamente a la mujer fuerte que se libera, sino a la mujer fuerte que urde ella misma el plan, que sale de los infiernos y no solamente es en la tierra, sino que se eleva por encima de él. Y entonces quería que fuera un relato aplastante. Es decir, si te das cuenta, lo único que hace el narrador es soltarle una hostia al maltratador en cuestión y el resto es follar. El plan lo El urde resto ella. ya ahí ya es cosa de ella. Yo, la verdad es que fue un relato que me impactó mucho, pero creo que muchas mujeres se pueden sentir también resonadas por situaciones que han tenido. Y esto justo hablándolo estas semanas antes de la entrevista con otras mujeres y tal, te quedas pensando, es que, por suerte, por desgracia, ¿no? Mm, Todas hemos pasado por un trance en el que hemos deseado ser Laura o que hemos en algún momento sido Laura. O sea, y es que realmente luego aparece más adelante la historia y Laura está totalmente renovada. Y ahí es donde te das cuenta que lo que hizo era lo que tenía que hacer para vivir su vida, ¿no? El último de los pilares es la bisexualidad masculina, que ya habíamos hablado. Uh -huh. Y para mí, como ya ese tema justo también ya lo habíamos tocado, para mí, antes has dicho que eras feminista, te pillé una frase el otro día que me encantó, que decía, el feminismo es una cosa que han de compartir todos. Sí, sí, porque además creo que hay un error de concepto. Ahora se están empeñando desde medios de comunicación, formaciones políticas, algunos sectores de la población con unos ideales, los que sean, no me quiero meter ahora tampoco Sí, sí. en onda con eso, están empeñados en poner al feminismo como la antítesis del machismo, o sea, una especie de embrismo, ¿no? Hasta el punto de que hablan de feminazis. Yo siempre digo, las feminazis no existen, amigos. Lo que existen son hombres con miedo a las mujeres sin miedo. Por eso a las mujeres sin miedo las llaman feminazis los que luego son machistas.
los machinazis, podemos decir, no sé. Sí, Bueno, sí, es que si nos ponemos aquí, nos podemos poner... Sí, sí. aquí nos ponemos a inventar palabras y nos quedamos solos. Hay una palabra que a mí me encanta que utilizar, que es la de señoro, ¿no? Tiene una sonoridad que me encanta y además, como antítesis masculina de señora, en lugar de señor, que parece que es una palabra que suena como a poderío, el señoro parece que lo ridiculiza y eso me encanta. En cualquier caso, ahora se me ha ido un poco el hilo. Lo que sí quiero decir es que sí, lo diré. El feminismo tenemos que compartirlo todos, todos, todas, todes, que hay gente que se me echa encima por usar lenguaje inclusivo. Fuck you everybody. Digo que tenemos que compartir los todes porque a fin de cuentas no es otra cosa que una lucha por la igualdad. Sí. Entonces, desarrollando esto, yo salgo a la calle a las 2 de la mañana, puedo ir solo, borracho no porque no suelo beber, pero a mí me gustaría que tú pudieras vestirte como te dé la gana, cogerte un ciego de 3 pares de pelotas Y no o tener de miedo. ovarios y no tener por qué pasar miedo en la calle, por muy tarde que sea, por según donde estés, por cómo vayas vestida o en el estado en que te encuentres. Exacto. Entonces, Eso es lo que tenía que ser. claro, entonces yo quiero eso para vosotras. Cuando yo ahora tengo trabajo fijo, entonces no ando buscando, pero cuando buscaba trabajo, a mí me contrataban sin miedo a que me diera de baja maternal. De aquella los permisos de paternidad no estaban todavía instaurados y nadie me preguntaba en una entrevista si pensaba tener hijos. Yo quiero eso para vosotras. No sé si me estoy explicando lo que es el concepto. Claro, totalmente. Chris dice por aquí, nos tenemos que renovar todas. Me dice, me has caído muy bien, chato, propongo más entrevistas. Chris, no te vayas porque estamos a punto de desvelar qué es lo que pasa en el capítulo. Tachán, tachán, tachán. Perdón. Antes de ir a eso, me queda ya nada. Prácticamente creo que te he diseccionado bastante bien. Y no ha dolido. ¿Eh? Que no ha dolido la disección, que No, no... yo soy muy fina, yo soy muy fina. Tú tranquilo. Yo, rank. Ya, venga. Es que no te Como digo. seas igual para todo, vaya gozada, también te digo. Ahí ya es un oscuro secreto. Nunca mejor dicho. De hecho, si alguien me lo preguntara, siempre diré que un caballero no tiene memoria. Totalmente, totalmente. Y una mujer tampoco debería tenerla. El regreso de Laura es el guiño perfecto para la sumisión de una mujer que no puede escapar de su yugo, que justo estábamos hablando, pero me encanta porque es realmente el capítulo en que es ella la que controla toda la situación y resulta que controla la situación y el narrador se queda ahí, en su sillón, tranquilamente, mientras ella se lo pasa bomba con otra mujer. Sí, Supongo que, a ver, justo en este capítulo ya habíamos hablado, pero supongo que la sensación del narrador debió ser de... Porque plantea en todo dado una, entre comillas, relación, ¿no? O sea, y te quedas como, oye, esa es mi chica, pero pues nada, pues a tocarse, no queda otra, vamos allá. sí. De hecho, en ese creo que es El hombre que mira. Y el título en sí mismo ya es un homenaje a la película del mismo nombre de Tinto Brass, Claro, que es una película épica y bueno, tiene su miga, ¿no? Pero además yo quería justamente hacer eso, plantear una escena voyeur. Creo que el papel de Laura tenía que estar por algún lado, o sea, ya con esa renovación. Precisamente una cosa que yo veía en el libro es que, joder, que este tío al final acaba retozando con todas. Vamos a plantearlo de otra manera, ¿no? O sea, que Latin Lover, yo de mayor quiero ser este narrador, ¿sabes? Entonces, pues yo quería sobre todo eso, ¿no? Plantear también otro tipo de escenas donde ellas fueran, si ya quería dar protagonismo a los personajes femeninos, pues que hubiera un relato donde ellas fueran más que protagonistas las jodidas reinas, o sea, totalmente. entonces pues,
Y es como digo, al final él no se frustra, es lo único que hay un momento que dice, esto por lo menos no me lo neguéis, pero sí es verdad que incluso lo está pidiendo, es no me lo neguéis, Sí, sí. ¿no? Es como eh, ese momento en que llega y dice, bueno, si ya me lo permitís, ¿no? Porque ya no me queda más nada que hacer aquí, esto ya está todo el pescado vendido y hasta aquí voy a leer. Total. Yo quería hacer cosas así, o sea, salirme un poco de lo que todo el mundo piensa, como está pensando todo el mundo en el final del Jardín de los Deseos. Por supuesto. Aquí dicen forense o guante blanco, ni te imaginas. Y por aquí Cris, es que Cris y yo somos de Palma de Mallorca. Entonces hay un refrán que dice mallorquina, puta y fina. Es decir, somos de claro, hay que aclararlo porque la chica lo ha dicho, pero lo decimos en plan de nosotras nadamos y guardamos la ropa. O sea que eso, por supuesto, por delante. De todo lo que me queda, lo único que quería comentarte era, bueno, lo de los nombres lo había comentado, me encanta el nombre de Paz, que resulta que de Paz no tiene nada. Y Bárbara, si Paz no tiene nada de Paz, Bárbara es el doble de Bárbara de lo que tú crees que puede ser el nombre, ¿no? Y me encanta ese juego de nombres tan chocante, ¿no? Constante, de decir, a ver, que no es que me esperara que fuera una chica calmadita, pero ostras, con Paz. No sé si me explico. Yo me Bueno, quedé bastante. es que aparte, a ver, Paz en realidad tenía otro nombre al principio, que creo que ya ni me acuerdo, o sea, no te voy a mentir a estas alturas, pero precisamente quería hacer la antítesis, la némesis de las 50 sombras de Grey y quería poner un ama, tan sencillo como eso, ¿no? Y cuando escribí el primer relato, que además, a ver, yo del mundo BDSM conozco lo básico, consenso, respeto y poco más. Luego, alguna vez que he hablado en privado con algunas personas sobre esto, sí es verdad que luego digo, joder, pues parece que sé un poquito más de lo que pensaba, ¿no? Aún así me falta mucho por saber para ver si a mí me llamaría la atención, Claro. ¿vale? Pero sí quería introducirlo porque es una temática en la que hay muchos tópicos. Y uno de ellos era la permanente dominación masculina que se nos vende, por ejemplo, en esas 50 sombras. Por ejemplo, no hace falta irse muy lejos, te das una vuelta por solicitudes de amistad o sugerencias de amistad en Facebook. Es un Es que he peligro, visto la cara que chica, has es un puesto. peligro. Sí, he visto la cara que has puesto y digo, tú también has leído a Cristina, ¿verdad? Ya te dije que era un terremoto, o sea que... No, no, y que siga, a mí me va la marcha. Eh, claro, es que si no es muy aburrido. Totalmente, Entonces, totalmente. le está dando una salsita, le está dando una aquel que, o sea, Sí, sí, agrégame sí. ya. O sea, Sí, la voy a entrevistar a ella la siguiente vez. sí, sí, pero que me No va a ser agregue que me sobre está papel interesando maché, mucho, precisamente. me está interesando mucho ver quién está detrás de esos comentarios. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yendo al tema, pues yo quería poner un ama pues, que tuviera su sumiso. Luego ves además en los demás relatos donde aparece que tiene su aquel, tiene su bajada a los infiernos, pero es una chica potente, es una chica empoderada, es una chica incluso mandona, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces quería hacer un guiño muy light al BDSM por el desconocimiento que tenía entonces y que en menos medida, pero sigo teniendo ahora. Y aparte, pues sí quería pues poner a un ama que parece que eso se ve poco, ¿no? Entonces, pues parte también de esa perspectiva de género que llevamos planteando toda la entrevista y con Claro. la que, una idea de la cual se escribió el libro. Sí, sí. Pues vamos allá, vamos con el final de la entrevista. Estábamos proponiendo, volvemos a repetir, un caso de un chico que va a Asturias, que conoce, bueno, que va a ver a una amiga suya, una antigua compañera de trabajo, que se llama Emma. Y encima, para más remate, solo tienes que saber que mi color de pelo es rojo. Doy fe, ¿eh? Es rojo. A partir de ahí, ya te puedes imaginar. Eh, Resulta que, bueno, que se encuentra en una casa con tres mujeres. Eva, por un lado, que va haciendo las presentaciones muy elegantemente de todas ellas, va sacando cada personaje. Yasmín, que es el nombre de una flor, que volvemos a repetir, una chica como muy inexpresiva,
menos por la mirada, que no sabes exactamente, literalmente, si te quiere echar un polvo o si te quiere matar. Y luego, por otro lado, pues dos chicas que son lesbianas y que bueno, una se llama Rosa y otra se llama Dalia. Eh, Mira, por aquí, y además lo dice mi padrino, has ganado un lector, naturalidad en un género que desconozco. Que lo diga él, que ha sido un profesor de la universidad y que es una persona que lee lo que no está escrito, le encanta leer, ya te puedo asegurar que te puedes llevar una medalla porque no la ha puesto nunca en ninguna entrevista. Caray, Sí, no, no. o sea que ya te puedes estar por contento. Sí que es cierto que Cristina también se anima, la estoy leyendo ahora. sí, aquí no, y además yo creo que la idea era esa, tratar la entrevista con naturalidad, que es lo que hay, es decir, ya tenemos todos una edad a ver, mm, del siguiente libro, si queréis, lo descubrimos después, ahora ya vamos a acabar de tirar de este hilo porque yo lo que quiero es ya agarrar el toro por los cuernos. Entonces resulta Sí, que bueno, entre las propuestas había alguna que decía, alguna, que es Chris, creo, ¿habrá trío? Y claro, estamos todo el tiempo jugando con lo que puede pasar. Y ahí ya te toca a ti desvelar un poquito más. Yo solamente diré que la metáfora que más me ha gustado ha sido que realmente aquello, si lo lees, es como un jardín, porque ujú, hay una, ¿cómo se dice? Una polinización tratada de una forma muy suave, muy dulce, muy... ¿Cómo que me has dado otra opción? Dímela antes de que nos descubramos. Como muy candorosa, porque no estamos hablando de aún aquí te pillo, aquí te mato, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo se sí, dice? Se va formando ese mundo de una forma muy suave, muy delicada y te va llevando hacia él y no te esperas, es que no te esperas que vaya a ser así. Entonces, si Chris lo escribe bien, he comentado que si se liaban todas ellas y él se quedaba mirando. Ah, amiga. uy, Descubre, por favor, lo que puedas descubrir del libro. necesito que me des un segundo, ahora te voy a explicar por qué. Vale. Pasa, anda. Es que tengo aquí a mi perrita Kimba, Ah, que hoy amigo. cumple 7 meses conmigo, Ay, es pobre. adoptada, y estaba llorando en la puerta porque ella, como todos los perros que han sido abandonados, tiene mucha dependencia. Tranquilo, Entonces, puede pues, estar perfectamente en la entrevista. O sea que claro, entonces pues ya la he metido porque ya está tranquila, me está lamiendo las manos, ya está todo la bien. estoy acariciando. Pues Mira, entonces tenemos que no era, os no la voy era. a enseñar, ¡Ay, a ver qué si... bonita! ¡Ay, qué cosa! Normal, normal, normal que tenemos Y es que, entonces dime, por favor. claro, tiene a su papi loquito también. Claro, Entonces, es va a cumplir 2 añitos y tiene pasado lo más grande. Entonces, pues, bueno, pues pues, tenemos por un lado Piri, que era la que había dicho lo del trío, Cristina, que era la que había dicho lo de se queda mirando él, en plan de ay, 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 güey, te ujú. toca. Bueno, pues resulta que se queda el narrador, se queda en principio mirando a las dos chicas. O sea, él ha ido un momento al baño, ha oído un ruido, ha mirado, ha visto una puerta entreabierta y ahí estaban Dalia y Rosa haciéndose el amor. Es Estaban ahí polinizando tal cual. y La metáfora, perdona, que utilizas en un momento dado es sí, la abeja, o sea, la polinización como si fuera una abeja. Es que me encantó, lo siento, si lo he... sí. Es que me Bueno, encantó. cuando se lea cobrará más sentido todavía. Ahora no me Sí, importa que se cite, pero cuando se lea el relato va a cobrar más sentido todavía, se va a entender además perfectamente. Y bueno, pues al final él se queda mirando en la entradilla, eh, aparece Eva, también se queda mirando. Ellos dos no se tocan, el narrador y Eva, porque son amigos casi hermanos y no tienen esa... Aunque tienen esa atracción, su vínculo es más fuerte que eso.
y aparece Yasmín. Y Yasmín es la que anda un poco, es la única que no está mirando a las dos chicas, pero sí anda interactuando de forma alterna con el narrador y con Eva. Entonces se crea una situación morbosísima hasta el punto en que las dos chicas que están dentro, Dalia y Rosa, se dan cuenta de que las están mirando y eso, lejos de cortarles el rollo o de producirles algún pudor, lo que hace es enardecerlas aún más y dar aún más juego en plan, ¿queréis show? Pues toma dos tazas. Perfecto, Y eso genial. en definitiva es lo que acaba ocurriendo. Es una maravilla. A mí es uno de los relatos que más me satisface en todos los aspectos. Y la verdad es que sí, estoy muy contento de haberlo escrito. Sí, la verdad es Eh, que... Perdona. Disculpad, porque he leído por ahí antes que me han preguntado que cuántos libros tenía pensado sacar y os cuento. Porque además creo que esta era la siguiente pregunta, o sea que... Sí, era eh, ya de las pocas que quedaban. sí, pues ahora mismo estoy acabando. He venido de vacaciones aquí a Neda, en la provincia de A Coruña, aquí tengo mi casa. Y, y bueno, ahora mismo en San Fernando estoy por circunstancias, aunque es mi ciudad natal y de crianza, pero ahora mismo estoy de vacaciones en mi casa. Curiosamente mi rutina la paso bueno, pues, en donde crecí. Y pues bueno, he aprovechado mucho este tiempo para darle un arreón al Faro de Estela, que espero terminarlo como muy tarde a finales de año. Saldrá seguro en el año que viene, lo que no sé es la fecha, porque va a depender de otras variables, de lo que tardemos con las revisiones de galeradas, Claro. etcétera. Y hay un tercer y cuarto proyecto que ya están pensados, que ya tienen incluso algún contenido, que os voy a hablar de, aparte del Faro de Estela, que está, como digo, casi terminado, hay uno que se llama Decimatio, que, aunque tenga el nombre de un castigo romano, que no es otra cosa que la decimación, o sea, era un castigo que se aplicaba a los desertores, diezmando ese grupo de... O sea, matando a 1 de cada 10 y además a mano de los otros 9. Era muy curioso, pero lejos de esto, eso se me ocurrió el título porque estaba viendo la serie Spartacus, ¿vale? Y me dio por ahí. Pero lo cierto es que son reflexiones, saliendo un poco del erotismo, de esa zona de confort del erotismo, son reflexiones ante la vida en sí misma, que van a tener una pequeña introducción en prosa, pero que luego se van a rematar en décimas espinelas. Vale, De ahí el decimatio, de ahí esa decimación. qué guapo. Y hay un cuarto libro, también en este melondro, como veis tengo una envidiable estructura craneal, para que luego digan que el tamaño no importa, tengo una 60 de gorra. Pues hay otro libro que se va a llamar Con los ojos cerrados y es una obra erótica protagonizada por una persona ciega. Vale, qué guay. Entonces, Yo me los voy eso apuntando porque voy teniendo la esperanza de que, ¿cómo se dice? Que tengo la esperanza de hacer una entrevista cada vez que saques uno. Total, yo los voy comprando. Así que si a ti te va bien, yo te voy entrevistando. Ya has visto tú los tapas. Así que, yo encantado y además es que, aparte de que ya uno va cogiendo tablas, sí es verdad también que el sentirse cómodo es muy importante y yo creo que en esta entrevista me he encontrado mucho más que cómodo. O sea, eh, aparte del tiempo que llevo a hablar contigo y que eso también ayuda mucho, ¿no? A romper el hielo, ¿no? sí, A saber un poco lo que o a intuir lo que te puedes encontrar. Eh, Hace una semana tuve también una entrevista donde estuve bastante cómodo. También, sí es verdad que la persona estuvo hablando mucho conmigo antes. O sea, cuando la entrevista se construye con tiempo, pues se acaba creando, pues eso, aparte de que luego puedas hacer amistad y este tipo de cosas. La próxima yo quiero estar. La próxima entrevista, supongo, Cristina. en la próxima entrevista y en la próxima novela. Eh, Apáñate bueno, con ella y habla con ella, a ver si puedes sacar un personaje con ella. Porque no, es verdad que he conocido personas que en determinados contextos me han dicho, me gustaría salir en el próximo libro y ya no os cuento cómo ha acabado porque un caballero no tiene memoria,
pero sí es verdad que me llama mucho la... Sí me ha gustado eso de personas que me han dicho, oye, me gustaría aparecer, ¿no? Y bueno, espérate, si todos los personajes son ficticios, tú eres real, ¿cómo hacemos esto? Puedo Puedes escribir un escribir un libro libro con mi con mi vida. Bueno, vida. Sí, sí, sí. Pues ya hablaremos largo y tendido, que ya he visto que me has empezado a... ya veo que aquí estáis haciendo migas y me alegra un montón, porque de eso se trata. Las entrevistas se tratan de eso, de la naturalidad, del poder tratar nosotras, y es una cosa que, claro, también está ahí, ¿no? Hablábamos justamente en estas semanas de que las personas que tenemos fibra y fatiga, la cuestión erótico-sexual siempre requiere de muchos aspectos, porque, bueno, tenemos una serie de problemática que bueno, ¿no? Y estábamos diciendo, tendríamos que entrevistar o que a un sexólogo que entienda, o bien a una persona que comprenda y que haga entender a la sociedad que bueno, que tenemos unos parámetros diferentes, no diferentes, sino que bueno, que tenemos un microsistema que a veces es difícil de llevarnos a nosotras mismas, entonces hay que ir jugando, ¿no? Tenemos que ir jugando un poco también nosotras con nuestro cuerpo. Entonces, claro, el Sí, hecho... a ver, Dim, aparte, a ver, tenemos que partir de una base que en vuestro caso, o en el tuyo particular, me hablas de la fibropatía y eso conlleva unas particularidades que incluso, como dices, en el aspecto erótico afectivo, pues, o erótico festivo, puede conllevar alguna necesidad concreta, ¿no? O sea, a la hora de, según cómo responde tu cuerpo, pues tú necesitas una serie de estímulos. Pero lo está diciendo Cristina precisamente, que necesitamos muchos preliminares. sí, Eh, yo, por ejemplo, he conocido personas con endometriosis, he conocido personas con pues, distintas patologías, pero al margen de lo patológico tenemos que tener claro, y esto ya aprovechamos para hacer un poco de educación sexual aquí en mitad de la entrevista, que tenemos que partir de la base de que cada persona es un mundo y a lo mejor lo que me gusta a mí no le gusta a mi vecino o no le gustaría a mi hermano gemelo si lo tuviera. O sea, cada persona al final tiene pues, unos gustos concretos, unas zonas erógenas diferentes, una necesidad de estimulación de la intensidad. Pues hay gente que necesita más mimo o más caña o que le claven las uñas, incluso como preliminar, te estoy sí, diciendo. sí, sí. ¿Qué te quiero decir? Que tenemos que partir de la base de que el conocimiento propio y de la otra persona es fundamental. Y yo siempre suelo decir que el mejor órgano sexual que tenemos, aparte de la mente, aparte, es la lengua. Y no por lo que se lame, sino por lo que se habla. Totalmente de acuerdo. Por aquí Nara dice, también aquí una se ha visto identificada con algún capítulo. Buddy, lo mejor de John es que la persona es todavía mejor que el escritor, y mira que es complicado. Y Chris, necesitamos muchos preliminares, y es básicamente eso. Es una cosa bueno, es que hemos hablado muchas, y que parece también un poco tabú el hablar de sexualidad cuando tienes este tipo de enfermedades, porque es como oye, que no soy un trozo de cayuco, ¿sabes? O sea, vamos a ver, lo que pasa es que a lo mejor pues somos de otra manera, y cada una también, depende de cómo esté el día, si la fatiga le afecta o no, pues está mejor o peor para hacer según qué. Entonces, claro, era una cosa que justo ha salido por eso, ¿no? Por el tipo de diferentes situaciones, de diferentes capítulos, de diferentes formas de sentir, porque en el fondo el libro lo que va es de diferentes formas de sentir y de vivir la sexualidad de cada uno y de descubrirla, ¿no? Es decir, porque en el fondo yo creo que, igual que yo siempre digo que como personas no nos descubrimos nunca. Es decir, tú puedes creer que eres la persona más buena del mundo y un día saltas, pegas un chillido a alguien y te quedas fría pensando, Dios mío, y esa soy yo también, ¿no? Y lo mismo pasa con la sexualidad, no te acabas de conocer nunca, entonces es la realidad. Es que Entonces, el conocimiento personal tiene un hándicap porque mientras tú estás desarrollándote, tú estás bueno, pues creciendo a tu manera. mm, Cuando te empiezas a dar por conocerte a ti mismo,
ocurre que mientras tú tienes un trabajo atrasado de autoconocimiento, mientras sigues evolucionando. Claro. Entonces al final es como en una carrera en la que compites contra ti mismo y encima lo curioso es que nunca te alcanzas. Y ese es el conocimiento personal. Sí, sí. Pues entonces, si os va bien a todos, chicos, dejamos aquí la entrevista. Yo vuelvo a enseñar el libro. Una carátula además súper bonita porque es muy sencilla y me encanta. Si queréis conseguir el libro, él puede mandaros por privado la página. En mi caso, yo lo conseguí por Amazon porque fue lo primero que vi y fue como, para allá voy. Pero vamos, lo tengo subrayado. Me encanta subrayar los libros, tengo subrayados por todos sitios, las preguntas, lo tengo, bueno, hecho polvo. Pero no, si no escribes un libro, es que no lo has vivido. Entonces, es mi teoría, yo soy de las... Entonces, nada, muchísimas gracias, John, por tu amabilidad, por tu naturalidad, por comentar tantas cosas del libro, que realmente yo sé que muchas veces los escritores se guardan mucho para sí, y es todo lo contrario, ¿no? Has cogido, has abierto, has dicho, aquí está el libro, esto es lo que hay, y bueno, se agradece muchísimo tu generosidad. Precisamente, a ver, la naturalidad, que ya la han comentado antes, precisamente tu antiguo profesor y mi nuevo lector, bienvenido. Sí, que sí, yo te lo aseguro, yo que se lo digo. Sí quería comentar eso, por el tema de naturalidad, porque precisamente si queremos romper tabúes, y yo en ese aspecto soy bastante tocanarices con las mentes retrógradas o simplemente conservadoras, tampoco hace falta. Sí es verdad que, claro, es que tenemos que presentarnos con esta naturalidad precisamente para ser acordes a lo que queremos conseguir, que es al fin de cuentas que podamos hablar un día de personas sin poner tantas etiquetas como hablábamos antes, o simplemente que el sexo deje de ser un tabú, porque probablemente en base a esos tabús muchas veces se pueden acabar acumulando deseos mal llevados que lleven a conductas sexuales que no son las más idóneas. Exacto. Hasta aquí ese aspecto. Luego, por otro lado, el guardarme algo ahora mismo sería torpe. Antes te decía en el audio previo a la entrevista, cuando estábamos hablando, te decía, es que a mí me interesa darme a conocer porque ahora mismo no es que no sea nadie. O sea, el no soy nadie se dice cuando no te conocen y o no eres una figura todavía o simplemente, bueno, o sin el todavía, no eres una figura. Pero como digo, pues bueno, soy alguien, lo que pasa es que el resto del mundo todavía no lo sabe. Y lo tiene que ser, ¿no? O sea, sí, señor. Tarde o temprano me conocerán. Entonces, precisamente esto es para darse a conocer y guardándome los spoilers, porque, como digo, por más spoilers que dé, siempre va a haber más, porque tendría que dar 23 spoilers para que el libro dejase de merecer la pena. Entonces, como digo, en el relato de La venganza de Laura, pues no me importa destripar, es un poco como es el relato, porque ese mensaje de liberación de la mujer oprimida me parece más importante incluso que el propio hecho de vender libros, que para un escritor novel te digo que es súper importante, pero lo que queremos transmitir es mucho más. Entonces, precisamente con esto, conocéis el libro y me conocéis a mí. Seguramente cuando salga El faro de Estela, habrá personas que vean esta entrevista, bien ahora o cuando ya ahora la cerremos y compartamos el vídeo para que lo vea más gente, pues habrá más gente que lo vea y dirá, ostras, pues yo quiero ver cómo es el siguiente libro de John Sullivan. Pues a lo mejor El faro de Estela ya habrá gente que la esté esperando. Aquí hemos tenido que picar piedra, romper hielo, ferias del libro, anécdotas de todos los colores. A mí ha habido, voy a contar solamente una, la feria del libro, una cualquiera, tampoco vamos a abundar en detalle. Me viene una señora, lo típico, le ofreces el libro para que lo vea, para que conozca, ¿no? Lo normal, eres alguien pero aún no lo sabe nadie. Y entonces la señora coge el libro y me dice, muchacho, ¿el libro de qué va? Es que era en Sevilla, al final no quería decir la ciudad, pero bueno, da lo mismo. Muchacho, ¿y el libro de qué va? Digo, pues mire, señora, es un libro que es una colección de relatos eróticos. La señora suelta el libro en el estante como si le quemara, se santigua. ¡Ay, Dios mío! Y tenía que darle vergüenza a usted escribir este tipo de cosas. Vamos, se va la señora con unos aspavientos, una indignación, y yo, bueno, digo, bueno, pues no sé, será la alimentación o yo qué sé. Total, no le di más importancia, seguía mi rollo. Era mi segunda feria del libro a todo esto.
Y la primera, la de Granada, había sido bastante cómoda, bastante... Entonces era la primera vez que me encontraba algo así, bueno, pues no quise darle mucha importancia, bueno, pues no le ha gustado, ya está, no es su temática, o sus creencias a lo mejor Sí, le sí, sí. hacen que le dé un poco de... Bueno, lo que sea, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues seguimos. Resultó que yo tenía la penúltima hora del hueco que te dejan en la caseta, ¿no? En la feria del libro. Y la curiosidad es que como como no había nadie más detrás, pues el compañero de la editorial, Carlito Rodríguez, te quiero, tío, me dijo, mira, si quieres te puedes quedar una hora más porque detrás tuyo no viene nadie. Digo, ah, vale, pues me quedo. Pues oye, más tiempo para darte a conocer, para dar a conocer la obra, para que se venda el libro. Y cuando estábamos ya cerrando a las 9 de la noche, aparece la misma señora, que ya se estaba yendo la gente, un partido del Betis en casa, había más fútbol en directo. Entonces, pues, aparece la misma señora y me dice, mira muchacho, que me lo voy a llevar. Que hijo, perdona por lo de antes, pero había muchísima gente mirando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Jolín, Pedrito. La verdad es que la vida siempre te sorprende con gente ¿verdad? Bueno, en fin, es fantástico. De parte de Chris ha sido un verdadero placer, entre comillas, así que tómatelo como un buen cumplido. Por mi parte también ha Y sido un nunca... verdadero placer hablar contigo, seguiremos en contacto, siempre lo digo, las entrevistas son para vosotros chicos, yo me quedo con los principios de amistad y eso para mí es lo más importante, porque en el fondo pues es para mí lo que más me llena y lo que me hace sentir bien. O sea que, soletes, espero que tengáis una buena tarde. Cuidaos muchísimo. John, seguimos hablando. Muchísimas gracias por todo. Y un beso muy Seguiremos fuerte. hablando y voy a hacer una rima que se me va así por tocarte las narices. Aquí con la entrevista espero que el libro se mueva, que yo sea tu narrador y que tú seas mi Eva. Me quedo con eso. Un beso muy fuerte a todos. Que tengáis Venga, un una buena besote. tarde.